Seguimos con Acción 10 en la mañana. Efectivamente, ya está con nosotros nuestro especialista, el doctor Javier Bravo. Él es diabetólogo y vamos a hablar un poco sobre las lesiones en pie diabético. ¿Quiénes pueden padecerla? ¿En qué momento? Eso es pues prácticamente para cirugías. ¿Cuáles son los cuidados que deben hacer? ¿Qué sucede si está descompensado el paciente? ¿Cuáles son los niveles idóneos que debe tener un paciente crónico de diabetes en el azúcar en la sangre? Todos esos detalles ya está más que preparado nuestro especialista. Usted puede participar con nosotros a través de nuestros comentarios en Facebook. Estamos como Canal 10 Nicaragua y por supuesto a través del 2222-7808 hacer sus consultas a lo interno y con muchísimo gusto también nosotros le brindamos. Bienvenido, gracias por acompañarnos, doctor Bravo. Gracias, Odile, una vez más aquí en la revista. Primeramente, pues darle gracias a Dios por un día más de vida, llevando temas de interés hacia la población. Hoy vamos a hablar de lesiones en pacientes diabéticos. Es muy importante tomar en cuenta de que las lesiones no vienen solas, que las lesiones vienen por descontrol metabólico. Un paciente que te dice, doctor, me hice una heridita y se me sanó inmediatamente. A como otro paciente te dice, me hice una heridita, ya llevo un mes de estar con esto y no se me cura. ¿Por qué? Porque probablemente el paciente tenga descontrol de la enfermedad. Cuando hablamos de pie diabético, hablamos de un conjunto de malformación o un conjunto de complicaciones producto de etiología tipo neuropatía diabética, tipo de insuficiencia circulatoria o isquémica o por irritantes o químicos, pacientes que tienen neuropatía diabética y de pronto se aplican cremas para callo o sustancias directamente teratogénicas que te pueden afectar meramente la piel y sufrir una quemadura. Y esto te puede conllevar a una aparición de la lesión. También podemos hablar de aquellas personas de que de algún momento dado se hacen el pedicure y que a la hora de provocarse una lesión tan insignificante que le salió sangre en ese momento, no se cuidó, su glucosa anda bastante alta y esto puede llevar a una complicación meramente de lo que es la parte del pie diabético. Correcto. Cuando nosotros ya decimos, esta persona tiene pie diabético, ¿necesariamente, doctor, va a tener una lesión o empieza con una coloración específica en el pie? ¿Qué es lo que sucede ahí? Fíjate que para corresponderte a esa pregunta, vamos a ver unas imágenes más adelante, donde aparecen los grados de lesiones. Un paciente que tiene un pie de riesgo. ¿Qué es un pie de riesgo? Un paciente que tiene callosidad, un paciente que tiene resequedad de sus pies, un paciente que tiene hongo en sus uñas. Probablemente ese paciente esté en un pie diabético grado 1, en la cual no podemos encontrar absolutamente nada más que eso. Como podemos ver aquí, lo que es la parte de los factores de riesgo que te puede llevar a una aparición de pie diabético. Y aquí podemos mencionar lo que es el calzado inadecuado, podemos encontrar la deficiencia de vitamina B12, la deformidad de los pies, el desconocimiento de la enfermedad, porque muchos pacientes llevan años de padecer de diabetes y no se dan cuenta de que están sufriendo de esta complicación, de tal manera que cuando vienen con el problema del pie, ya este paciente puede tener ya la diabetes. Entonces, en este caso, pues los pacientes deben hacerse un control estricto de su glucosa por lo menos una vez en la mañana o después de las comidas. Correcto. Doctor, ¿qué es lo que sucede ya cuando una persona tiene pie diabético? Debe tratar de reposar, no caminar en ese momento. Quizás nos va comentando el paso a paso de esta situación. Sí, lo principal que debemos de tomar en cuenta es que el paciente debe tener su control de la glucosa. Lo segundo, cuando tiene la lesión, obviamente guardar reposo. Casi la mayoría de los pacientes que están asegurados y que tienen un pie diabético le mandan un subsidio por lo menos de un mes y lo van evaluando. Más sin embargo, hay algunos pacientes que no hacen caso, se dan cuenta de que la lesión no les duele, no les molesta porque tienen neuropatía diabética, tienen entumido el pie y por ende el paciente no cumple las recomendaciones. Aquel paciente que ya lleva, digamos, tiempo de sufrir una lesión, como podemos ver en la imagen, los lugares más o menos donde se puede dar la complicación, y cuando ya tenemos un grado 5 en este sentido es cuando el paciente ya tiene una necrosis totalmente de lo que es la parte del pie, ¿verdad? Y a este paciente ya es criterio de amputación totalmente. Wow. Este es un tipo de lesión o un tipo de clasificación que se utilizaba antes, Sí. donde podemos ver los grados. Y más adelante vamos a ver la otra, que ya no solo incluye este tipo de lesión, porque normalmente el pie diabético lo podemos evaluar de diferentes maneras, desde el foco de infección, desde el foco de la circulación y desde el foco del grado de afectación del hueso. Es decir, que ya hay criterios propios para decir, este paciente es sometido a amputación. Ya no es aquel caso de que el paciente llega a la consulta y solo porque él tiene un mal olor en el pie,
ya este paciente es criterio de amputación, sino que evaluamos el estado meramente circulatorio y si hay buena circulación hacia ese miembro, existe la probabilidad de que ese paciente pueda sufrir menos daño que un paciente que no tenga bien la circulación. Entonces, Eudeli, al final de todo, el paciente, al someterse al tratamiento, en este caso continuo, el paciente tiene que guardar meramente el reposo absoluto, porque es importante tomar en cuenta que a estos pacientes se le inflama el pie afectado más que el otro. Hace retención de líquido y eso puede complicar más la lesión. Ok, cuando ya está la lesión, doctor, porque ahí vemos en las imágenes que usted nos ha traído, veíamos que iba cambiando la coloración, incluso la úlcera que se puede presentar ahí y todo, pero ya cuando está la úlcera y que tiene una profundidad en específico, eso se puede rescatar ese pie, hay algún tipo de tratamiento, cirugías, ¿qué se puede hacer? Ahí estamos viendo, mire, a veces hemos sabido de casos de pacientes que van amputando un dedo, 2 dedos del pie, hasta que ya desafortunadamente cortan totalmente. Exactamente. Normalmente cuando el paciente tiene, por ejemplo, en la etapa 4, una necrosis del dedo que ya está oscuro, ya está totalmente marchito, pero solamente es ese dedo, entonces probablemente ese dedo se tenga que amputar, se tenga que quitar y salvar todo lo que es los otros dedos y la parte de la región plantar y el tobillo. Pero más sin embargo, cuando logramos ver de que la circulación está totalmente abolida, está ocluida o obstruida totalmente, es decir, que no hay circulación, existe la posibilidad que a corto plazo ese paciente pueda afectarse el otro dedo. Sin embargo, he tenido casos de pacientes de que se le amputa un dedo, al año se le amputa el otro, y a los 2 años se le amputa el otro. Estamos hablando de 5 años. La literatura te menciona de que un paciente que tenga una amputación, ¿verdad?, de un miembro, a los 4 o 5 años puede presentar otra segunda amputación, producto de la enfermedad, producto del descontrol metabólico, producto del daño circulatorio y producto de los años de diabetes y la edad que tenga el paciente mayor de 60 años. Sí. Entonces todo va avanzando en pro a que el paciente se complique si no toma estrategias en ese momento de cómo controlar su nivel de glucosa, qué hacer cuando está subiendo de peso, qué tipo de alimento debe de ingerir. Entonces, todas esas estrategias son importantes para evitar este tipo de complicaciones. Doctor, un paciente que ya tiene años de ser diabético, ¿de cuánto debe ser sus niveles de glucosa en sangre? Imagínate que los valores que podemos tener en ayuna tienen que ser por lo menos de 120, 110, 90, 80. Es que yo soy diabético y yo manejo 190 en ayuna. Después de las comidas, menos de 200. Yo siempre ando en 300, me dicen los pacientes, y a mí no me da absolutamente nada. No siento, dicen. No siento absolutamente nada y yo me siento bien. Al contrario, le ponemos medicamento a este paciente, lo sometemos estrictamente y ese paciente va bajando su nivel de glucosa y siente los síntomas de bajones de glucosa y vuelven a ingerir sustancias que le aumenten la glucosa. Sí. Entonces, siempre andan en ese nivel tan alto que eso a corto plazo, digamos 2 o 3 años, ese paciente se complica. Entonces, siempre les digo a los pacientes, lo que hagan hoy les va a servir para mañana. A pesar de que es algo insignificante, ir controlando la glucosa lentamente, de aquí a 5 años ese paciente no va a sufrir daño. Cuando ya llegan con un problema del pie o un problema, digamos, renal, ya hasta ese momento el paciente restringe lo que son los alimentos, se pone a hacer ejercicio, trata de ponerse la insulina porque tal vez no se la ponía como era. Entonces, de tal manera que quieren hacer tan estricto y ya la complicación, lo que hacemos en ese momento es detenerla, ¿verdad? Pero no avanza, sino que se detiene, pero no retrocede. Es decir, no hacemos de que la creatinina esté en 5 y de pronto el paciente entra en control metabólico y le vamos a volver a 1. Correcto. Ya hay un daño crónico que totalmente es irreversible. Vamos a leer algunos mensajes de texto que nos hacen llegar a través de nuestra página en Facebook, Canal 10 Nicaragua. Muy buenos días, mi mamá es diabética y hace poco sufrió una quemadura en su pie. Estaba cocinando, le cayó el aceite caliente, ¿de qué manera puede tratarse? No es el tema, pero me gustaría saber la opinión del experto. Entonces, esta es una de las cosas que estábamos hablando, los irritantes, las quemaduras que pueden provocar en la piel. Pues habría que valorar la lesión, porque algunas veces la lesión puede ser de primer grado, puede ser de segundo, de tercero, que ya hay compromiso del sistema nervioso, determinar si le duele mucho, y utilizar cremas, ¿verdad? Y ver si no está contaminada también, porque eso hace que empeore más el cuadro. Correcto, no debe aplicarle ningún tipo de tratamiento. Por el momento sería bueno que al final vamos a dar el número, que me chatee
y ver qué orientación le puedo dar en ese momento. Correcto. Otra persona nos dice, hola, muy buenos días, yo soy diabética, tengo una balinitis que tengo tiempo y no se me cura. Ya he usado un montón de cremas y antibióticos. ¿Qué puede hacer, doctor? Tengo 40 años de edad. Es diabética, ¿no? Sí. Ahí hay que tomar en cuenta cuáles son los niveles de glucosa que tiene después de las comidas. Okay. Porque normalmente puede ser una complicación del descontrol metabólico que tiene el paciente. Correcto. Aquellas personas, doctor, que ya han experimentado el pie diabético, ya se fue tratado, afortunadamente lograron cicatrizar todas las úlceras que podría también recaer. Recaen perfectamente. Los pacientes que mejoran se dan la libre, se ponen zapatos apretados, no caminan, hacen un descontrol totalmente del metabolismo de la glucosa, beben licor, fuman, de tal manera que el paciente piensa que no va a volver con otro problema de pie diabético, pero sí vuelven a recaer. En menos de 2 años un paciente está recayendo con otra lesión en cualquier parte del pie. ¿Cómo aparece principalmente? Con un callo que puede ser en los nudillos del dedo gordo, puede ser en la región plantar o en la región del talón. Y cuando ese paciente quiere quitarse el callo, ya hay una lesión de por medio. O sea, ya hay algo ahí que está presionando y por ende el paciente se complica. ¿Cuáles son los tipos que se pueden, o la clasificación que puede tener ahí? Así como podemos ver aquí, la escala nueva que ya se instauró en el 2014, donde ya habla de lo que es la úlcera, habla de la gangrena, habla de la circulación y habla de la infección. Entonces, aquí hay 3 parámetros que ya son tomados en cuenta para determinar que ese paciente pueda sufrir una amputación. Entonces, si nosotros en algún momento le decimos al paciente, mire, usted tiene un problema circulatorio, ya es un factor de riesgo. Y si se hizo la lesión, es otro factor de riesgo. Y si ya esa lesión se infectó, ya es otro factor de riesgo. Todo el grado que aparece ahí en el 3, que es en rojo, es el paciente que automáticamente tiene que ser amputado, porque si no es amputado, ese paciente puede fallecer. Ya hay una respuesta sistémica, ya la infección ya abarcó todo el cuerpo, por ende tiene que retirarse el miembro, que es lo que está causando el daño al paciente. Entonces, lo ideal que sería que el paciente quedara en el verde, siempre, ¿verdad? Correcto. En el verde, para que ayudemos de esta manera a evitar complicaciones. Entonces, el paciente puede pasar 10, 15, 20 años y no sufrir una amputación de ningún tipo, porque hay porcentajes que podemos decir, bueno, el 50% de los pacientes pueden sufrir algún grado de lesión en el pie, pero solamente son riesgos que pueden sufrir. Pero si el paciente toma todas las medidas de precaución, si el paciente se controla, si el paciente hace sus ejercicios, si se está monitoreando constantemente, no va a tener una lesión como los libros lo dicen. Lo podemos revertir. Pero todos esos pacientes que se complican es porque realmente, lo vamos a decir literal, no hacen caso cuando el médico le dice, tiene que hacer esto. ¿Recomendaciones finales, doctor? Lo ideal sería siempre tomarse su glucosa tanto en ayuna como después de las comidas, porque he descubierto muchos pacientes que solo se la toman en ayuna, dicen que andan normal, pero después de las comidas andan entre 300 y 400. Lo segundo, que si tienen alguna lesión tan insignificante, que visiten su médico de cabecera, él le va a orientar qué es lo que van a poder hacer. Lo tercero, que es muy importante, hacer el ejercicio y cambiar el estilo de vida si aún no lo ha hecho. El estilo de vida juega un papel fundamental, no solo en la parte de la diabetes, también en la hipertensión y en otro tipo de enfermedades crónicas que puede tener el paciente. Gracias por habernos acompañado. Ahí veíamos el número de teléfono en pantalla del doctor Javier Bravo, diabetólogo. Con muchísimo gusto le va a atender. Escríbale y también dele cualquiera de las consultas, hágale y yo sé que le va a dar esa respuesta. Gracias por sus comentarios. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Hacemos una breve pausa y ya regresamos.